Ahí era mi recámara, donde está la ventana blanca era mi recámara, entonces al parecer todo está volando, todo lo que es el piso está volando. La mañana del sábado 7 de septiembre, vecinos de la calle Cedro y Ezequiel Montes en la alcaldía de Iztapalapa se percataron de un imperfecto en sus domicilios. Lo que parecía ser una simple grieta, en realidad era un socavón justo debajo de sus domicilios. De 20 a 30 metros de diámetro y 15 de profundidad es la falla que atenta contra la integridad del patrimonio de algunos vecinos en el pueblo de Santiago Acahualtepec. Desconocíamos cómo estaba, qué tan grave era. Empezamos a alertar a las autoridades, fuimos a Protección Civil, más que nada, y pues sí vinieron, pero no se veía una respuesta. José y René son dos de las más de 60 personas afectadas por este fenómeno. Protección Civil, en coordinación con la alcaldía de Iztapalapa, ofrecieron a los damnificados un refugio temporal en el Deportivo Francisco y Madero, a casi 6 kilómetros de su hogar. Sin embargo, ellos decidieron montar guardia fuera de sus domicilios para estar más al pendiente de estos. Llevan 3 días así, utilizando el interior de un automóvil para resguardarse del frío durante la noche. Ahora sí que mi carro pues lo estoy ocupando yo para resguardarme, ¿no? Porque no podemos accesar al domicilio. Sí, desde que nos dieron la orden de desalojo no podemos accesar. Estamos aquí al pendiente y lo agarro yo como mi casa móvil. Por su parte, su esposa, al igual que sus hijos, se encuentran en el albergue. Dicen, pasarán de 15 a 30 días ahí, según lo indicado por las autoridades, por lo que estarán en estas fiestas decembrinas fuera de sus hogares. Nos sacaron fue el 11 que nos sacaron de nuestras casas, porque dijeron que teníamos que deshabitar ahí. Pues ahorita nomás estoy aquí con mi nietecita, la chiquita, y mi hijo y mi nuera. Mi esposo está allá, se va a hacer guardia, unos se van, unos se quedan. Y sí, me voy a sentir triste, pero ni modo, aquí estamos. Pues no decimos que al 100, pero estamos pues un 80%. Bien, sí. En la noche los fríos es lo que sí se siente más. El frío es el que nos ataca en la noche. La situación de los vecinos de Santiago Acahualtepec aún es incierta. Están a la espera de un dictamen por parte de las autoridades y desean una pronta resolución. Quisiera decirles a las autoridades correspondientes que si nos podrían de verdad sí apoyar en lo que sea necesario, porque pues ya nos sacaron, pero toda nuestra vida está allá. Con imágenes de Manuel Hernández, Víctor Diego, 21 Noticias.